Dicen que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. Es una frase que se repite tanto que ha perdido su impacto, pero detrás de esas palabras se esconde una verdad inquietante. Bajo las aguas, más allá de donde la luz muere, existen rastros de civilizaciones que el tiempo y la presión han intentado borrar. Imperios que nunca aparecieron en los libros, que no dejaron crónicas ni conquistas, pero que una y otra vez emergen en los sueños de buzos, exploradores y científicos. Hoy descenderemos juntos para descubrir los imperios olvidados de las profundidades marinas. Todo comienza con un mapa que no debería existir. Fue hallado en 1927, en una expedición al Atlántico Norte, enrollado dentro de una cápsula de cobre cubierta de conchas y algas petrificadas. En él se mostraban cordilleras submarinas que coincidían con las actuales dorsales oceánicas, pero con una precisión imposible para la época. En la esquina inferior del pergamino, una inscripción: Reino de las Cúpulas Azules. Nadie pudo determinar su origen. Algunos lo atribuyeron a un artista con delirios místicos, otros a una broma elaborada. Pero en los márgenes del mapa, escritas con tinta que aún brillaba al contacto con la humedad, se leían coordenadas exactas: 31 Boli, 40 de Iboret. Décadas después, en 1961, un submarino de investigación soviético se desvió de su ruta planeada al detectar un patrón magnético irregular justo en esas coordenadas. Los registros oficiales fueron clasificados, pero años más tarde, un fragmento del informe se filtró. En él se mencionaba una estructura metálica de forma circular, semienterrada en el lecho marino. Los sensores registraron una composición imposible, una aleación de titanio y un material desconocido que no se corroe, incluso a 6.000 metros de profundidad. Cuando el submarino intentó acercarse, las brújulas enloquecieron. Los motores se detuvieron. Un silencio denso cubrió todo. Después de 3 minutos, el sistema volvió a funcionar, pero la estructura ya no estaba en los radares. Aquel fue solo uno de los primeros indicios de que bajo las corrientes algo más que ruinas naturales y naufragios reposa. En los años 90, la tecnología sonar reveló trazos de geometrías imposibles. Líneas rectas de kilómetros de extensión, hexágonos perfectos, figuras que parecían muros o canales. Los investigadores oficiales hablaron de formaciones geológicas. Sin embargo, algunos oceanógrafos independientes afirmaron haber encontrado en los sedimentos fragmentos de cerámica y cristal trabajado. Hay quienes creen que antes de nuestra historia escrita, cuando los continentes aún se movían en un lento vals tectónico, existieron civilizaciones que eligieron el mar como refugio. Culturas anfibias, humanas o no, que levantaron sus imperios bajo las aguas, guiadas por energías que hoy apenas comprendemos. Los antiguos textos sumerios hablaban de los Abgal, los sabios del abismo, portadores del conocimiento. En Grecia se mencionaba a los Nerios, dioses de la sabiduría marina. En todos los mitos una constante: el saber viene del fondo del océano. Quizás no eran dioses ni mitos, sino los últimos ecos de un linaje olvidado. Un pueblo que vio el cambio de eras y decidió hundirse para sobrevivir al cataclismo. Lo que dejaron atrás, oculto en las profundidades, no son simples ruinas. Son mensajes, advertencias o tal vez invitaciones. En 2003, un equipo japonés de buzos exploró una zona poco conocida al sur de Yonaguni, en las islas Ryukyu. Lo que encontraron cambió la arqueología marina para siempre. Allí, entre corrientes impredecibles y una visibilidad casi nula, descubrieron una gigantesca formación de piedra que desafiaba la lógica natural. Plataformas escalonadas, escaleras, muros de 20 metros de altura. Algunos la llamaron la pirámide submarina de Yonaguni. Los científicos debatieron durante años si era un capricho de la naturaleza o una construcción humana sumergida por un antiguo cataclismo. Pero quienes bucearon hasta el corazón de la estructura cuentan otra historia. Entre los bloques erosionados, grabados casi borrados por el tiempo, mostraban figuras humanoides con aletas dorsales y ojos alargados. No eran relieves toscos, sino símbolos meticulosamente tallados. Uno de los buzos, el veterano Masaki Kimura, declaró que en una cámara interior halló un pasaje que descendía aún más, pero la corriente lo arrastró antes de explorarlo. Desde entonces, el acceso se cerró por razones de seguridad. Sin embargo, imágenes tomadas con sonar de alta definición revelaron algo inquietante: un círculo de columnas hundido en la arena, alrededor de lo que parece ser una cúpula fracturada. Algunos investigadores creen que Yonaguni no fue un caso aislado, que las ruinas podrían formar parte de una red de ciudades submarinas conectadas por corredores naturales o artificiales. Desde el Caribe hasta el Índico, los patrones se repiten.
alineaciones geométricas, restos de estructuras con una orientación precisa hacia constelaciones submarinas, formaciones que emiten leves campos electromagnéticos. En 2012, un equipo de geofísicos detectó pulsos regulares provenientes de una zona cercana a las Islas Azores, el mismo punto donde aparecía el antiguo mapa del reino de las cúpulas azules. Los pulsos se repetían cada 11 horas exactas, como si fueran señales. La NASA, interesada por el fenómeno, envió una misión oceanográfica encubierta en 2015. El informe nunca se hizo público, pero uno de los ingenieros filtró un dato perturbador. En las profundidades, a más de 9.000 metros, había una estructura metálica aún activa. Emitía calor, pero no de origen volcánico. El patrón térmico era constante, controlado, como si dentro de aquella oscuridad alguien aún mantuviera la vigilancia. ¿Qué clase de civilización podría sobrevivir allí abajo? Las condiciones son extremas. Presión aplastante, ausencia de luz, temperaturas cercanas al punto de congelación. Sin embargo, algunos organismos bioluminiscentes parecen comportarse de forma anómala en esas zonas, como si respondieran a estímulos invisibles. Algunos investigadores han propuesto que los imperios submarinos antiguos podrían haber desarrollado una forma de simbiosis con la vida abisal, utilizando organismos vivos como fuente de energía y comunicación. Las leyendas polinesias hablan de Mu, un continente hundido donde sus habitantes iluminaban el mar con su propio aliento. En los códices mayas, el dios Chaac emerge de los cenotes para traer conocimiento a los hombres. Y en las tradiciones celtas, los pueblos del lago desaparecieron entre las aguas, prometiendo volver cuando las estrellas caigan sobre el horizonte. Quizás todos esos mitos son fragmentos de un mismo recuerdo. La existencia de una humanidad que se adaptó al océano, que construyó bajo la presión y el silencio, y si nunca se extinguieron, sino que aún siguen ahí, esperando que los escuchemos. En el año 2018, una expedición internacional conocida como Proyecto Batis se adentró en el abismo de Puerto Rico, uno de los puntos más profundos del Atlántico. El equipo llevaba el sumergible más avanzado hasta la fecha, el Nereus II, equipado con sensores cuánticos capaces de detectar variaciones minúsculas en la densidad del agua. A los 8.200 metros, algo apareció en las lecturas. Una cúpula semitransparente de más de 100 metros de diámetro, rodeada por estructuras simétricas. No reflejaba la luz, la absorbía. El piloto describió que, a medida que se acercaban, los sistemas eléctricos empezaron a fallar uno por uno. El sonar mostraba figuras que se movían lentamente alrededor de la cúpula, aunque el ojo humano no distinguía nada más que oscuridad. En la grabación de audio, antes de que se perdiera la señal, se escuchan 3 segundos de un sonido armónico, una nota profunda, resonante, como el eco de un cuerno antiguo. Después silencio. El Nereus II nunca volvió a la superficie. Lo que quedó fueron fragmentos metálicos flotando entre columnas de burbujas ascendentes. Meses después, los satélites registraron un fenómeno sin precedentes, un campo magnético circular en el mismo punto donde el sumergible desapareció. Las brújulas de los barcos cercanos giraban sin control. Algunos marineros aseguraron haber visto una luz azul emerger del fondo, como un destello que se apagó en cuestión de segundos. Los informes oficiales lo atribuyeron a actividad volcánica no catalogada, pero los análisis de temperatura demostraron que el agua no se había calentado en absoluto. Los pocos datos recuperados del Nereus II revelaron algo más. Una lectura de presión interna dentro de la cúpula. Eso significa que pese a estar sumergida a casi 9.000 metros, la estructura mantenía una atmósfera estable en su interior. Un recinto sellado, tal vez habitado. Las estimaciones de energía requeridas para mantener semejante equilibrio superan todo lo que conocemos. No hay forma de explicarlo con tecnología humana conocida. El oceanógrafo chileno Sebastián Moraga propuso una teoría audaz. Los imperios submarinos no serían restos de civilizaciones antiguas, sino culturas paralelas que evolucionaron bajo condiciones distintas, ocultas a la humanidad terrestre. Según él, mientras la superficie atravesaba eras glaciales y extinciones, las profundidades ofrecían un entorno constante, protegido. Allí, la evolución habría seguido otro camino, creando seres inteligentes adaptados a la oscuridad y la presión, capaces de desarrollar tecnología biológica. Moraga afirmaba que las estructuras halladas, las cúpulas, los corredores, las pirámides sumergidas, eran ecos de su arquitectura viva, construcciones orgánicas mantenidas por simbiosis con organismos bioluminiscentes. No son ruinas, escribió, son colonias que respiran. Poco después de publicar su informe, desapareció mientras realizaba una inmersión de rutina en el Estrecho de Magallanes. Su última transmisión decía: no están dormidos, nos observan.
A partir de entonces, los gobiernos marítimos endurecieron las regulaciones sobre la exploración de zonas abisales, oficialmente por seguridad, extraoficialmente para silenciar lo que habían encontrado. Sin embargo, las profundidades no guardan secretos para siempre, y hay quienes aseguran haber escuchado esa misma nota armónica desde las costas del Atlántico, una vibración sutil que parece ascender desde el fondo, recordándonos que bajo el mar no solo hay vida, sino memoria. A comienzos de 2021, un grupo independiente de investigadores y documentalistas organizó la misión Abyssal Echoes. Su objetivo era simple: registrar sonidos de las fosas oceánicas utilizando micrófonos de ultra baja frecuencia. Lo que captaron en la fosa de Kermadec al noreste de Nueva Zelanda fue todo menos natural. Cada 47 minutos exactos se oía una secuencia de 3 tonos descendentes, seguidos de un pulso agudo que parecía responder a su propio eco. No correspondías a ningún animal conocido. Al acelerar la grabación, los espectrogramas mostraban un patrón rítmico, casi como un lenguaje. Los científicos lo llamaron el canto de las profundidades. Al principio pensaron que se trataba de una coincidencia acústica provocada por corrientes submarinas, pero cuando repitieron la grabación en otras fosas, Mariana, Tonga, Filipinas, el mismo patrón se repitió con ligeras variaciones, como si diferentes emisores estuvieran respondiendo entre sí a través del océano entero. Era una conversación, una red. Algunos investigadores propusieron que las antiguas estructuras, las cúpulas, los templos, las plataformas, funcionaban como nodos de comunicación. Si los imperios submarinos habían existido, tal vez nunca desaparecieron, solo se replegaron a un nivel de existencia que el ser humano aún no alcanza. Un reino del sonido, de la resonancia, donde la energía fluye a través de frecuencias, no de materia. Un documento filtrado de la Marina australiana relató un suceso inquietante. Durante una inmersión de prueba, uno de los submarinos escuchó claramente el mismo patrón tonal, pero esta vez acompañado por un eco humano. Una voz susurrando algo que, traducido del espectro, parecía decir: no miren más abajo. El submarino emergió de inmediato. Los tripulantes presentaron síntomas de desorientación y euforia simultáneas, como si hubieran sido expuestos a una forma de hipnosis acústica. Desde entonces, la comunidad científica dividió sus posturas. Algunos defendieron que era un fenómeno natural malinterpretado, otros que se trataba del primer contacto con una inteligencia subacuática. Un reducido grupo, en cambio, sostuvo una teoría más perturbadora. Los imperios olvidados no se encuentran debajo de nosotros, sino a nuestro alrededor, coexistiendo en una capa de realidad apenas separada por vibraciones. Si eso fuera cierto, los mares serían una frontera dimensional más que un simple abismo físico. Cada ola, cada corriente, un velo que esconde la presencia de civilizaciones antiguas resonando en otra frecuencia. De ser así, el canto de las profundidades sería su manera de mantenernos alejados, de advertirnos que su mundo no debe ser invadido. Pero hay algo que ninguno de los investigadores pudo explicar. En varias costas del Pacífico y el Atlántico, pescadores y habitantes locales reportaron, en noches de marea alta, haber visto luces que ascendían lentamente desde el fondo, como ciudades enteras respirando bajo el agua. Y en el momento exacto en que las luces desaparecían, el mar quedaba absolutamente quieto. Ni viento, ni olas, ni ruido. Solo un silencio total, profundo, que parecía observar. En 2023, un suceso alteró definitivamente la frontera entre mito y ciencia. Durante una expedición de rutina en el Atlántico Sur, una boya de monitoreo registró un cambio súbito en la densidad del agua a más de 6.000 metros. Lo extraño fue que durante 3 horas la presión descendió levemente, como si una masa gigantesca hubiera desplazado el océano desde dentro. Los sensores térmicos detectaron una columna de calor ascendente, seguida de un pulso sónico que viajó miles de kilómetros y fue captado por estaciones en todo el mundo. En ese instante, las grabaciones de audio recogieron nuevamente la nota armónica, esa misma vibración grave y profunda que parecía provenir de las cúpulas olvidadas. Los datos fueron clasificados casi al instante, pero antes de que el acceso se cerrara, un oceanógrafo anónimo filtró un fragmento de las mediciones. La fuente del pulso no estaba fija, se movía, avanzaba lentamente hacia el noroeste, siguiendo una ruta precisa, hasta detenerse justo bajo las coordenadas 31 y 40 de Nobles, el mismo punto del antiguo mapa del reino de las cúpulas azules. Al día siguiente, varios satélites registraron un resplandor en esa zona del Atlántico. Las imágenes filtradas semanas después mostraban algo imposible, un patrón circular en el mar, de unos 20 kilómetros de diámetro,
con una luz azulada que se expandía desde el centro. No era un fenómeno atmosférico ni una bioluminiscencia común. Era una formación estable, perfecta, y luego desapareció, como si el mar hubiera cerrado un ojo que acababa de abrirse. A partir de ese momento comenzaron los rumores. Barcos de pesca desaparecidos, ecos metálicos bajo la superficie, fallas en los sistemas de navegación de aviones que cruzaban la zona. Las brújulas se detenían, los altímetros variaban y algunos pilotos reportaron haber visto destellos bajo el agua como estructuras en movimiento. Nadie lo confirmó oficialmente, pero el área fue declarada zona de investigación restringida. Algunos creen que lo que emergió fue el despertar de una ciudad dormida, que los imperios submarinos no fueron destruidos, sino suspendidos, esperando una señal para volver. Las antiguas leyendas hablaban del retorno de las luces del abismo, un ciclo que marca el renacimiento de las civilizaciones del fondo. Otros sostienen que fue una advertencia, una reacción de defensa ante el aumento de exploraciones humanas. Pero hay un detalle que pocos conocen. Días después del evento, las estaciones costeras de Portugal y Marruecos registraron un leve aumento del nivel del mar, apenas perceptible, acompañado de un cambio en la salinidad. Era como si una masa desconocida se hubiera incorporado al océano, algo que no estaba allí antes. Los buques de investigación que se acercaron al punto exacto informaron que el agua parecía vibrar, como si una melodía apenas audible recorriera el fondo. Los instrumentos captaron ecos regulares, rítmicos, semejantes a respiraciones. Nadie ha vuelto a esa zona desde entonces, pero los pescadores aseguran que en las noches más tranquilas el mar tiembla suavemente, como si algo enorme se moviera muy por debajo, aún dormido, esperando volver a levantarse. El hallazgo más desconcertante llegó un año después, en 2024, cuando un satélite oceanográfico detectó un pulso electromagnético procedente del fondo del Pacífico. No era natural ni aleatorio, repetía una secuencia idéntica a la que habían registrado los micrófonos del proyecto Abyssal Echoes 3 años antes. Sin embargo, esta vez el pulso contenía una variación mínima, un patrón codificado. Los ingenieros lo tradujeron a una forma visual y lo proyectaron como una imagen tridimensional. Lo que apareció dejó a todos en silencio. Una figura esférica compuesta de miles de líneas entrelazadas, semejante a una ciudad bajo una cúpula, con corredores concéntricos y torres que ascendían hacia el techo invisible del océano. Los especialistas afirmaron que se trataba de una representación simbólica, una especie de mapa energético. Pero algunos vieron algo más. La disposición de los círculos coincidía con las antiguas constelaciones registradas en tablillas sumerias, como si el mensaje proviniera de quienes inspiraron los mitos de los Abgal, los sabios del abismo. Era como si los imperios olvidados quisieran recordarnos que nunca se marcharon, solo se ocultaron detrás de la presión y el tiempo. A raíz del descubrimiento, varias instituciones científicas propusieron una teoría unificadora. Según ella, las civilizaciones abisales habrían desarrollado una tecnología basada en resonancias armónicas capaces de manipular la materia y la densidad del agua. No necesitaban máquinas, sino estructuras vivas que respondían a frecuencias sonoras, modelando la energía como si fuera arcilla líquida. Las cúpulas que cubren sus ciudades serían organismos colosales, respirando lentamente bajo kilómetros de océano, invisibles a los ojos humanos pero vibrando en otra escala de existencia. Los informes filtrados de la UNESCO hablaban de la posibilidad de una interferencia ascendente. Si las frecuencias abisales seguían aumentando, podrían alterar el campo magnético terrestre y con él los patrones de mareas y corrientes globales. En otras palabras, el despertar de las profundidades podría afectar la superficie. Durante una transmisión en directo del Instituto Oceanográfico Europeo, los sensores del Atlántico registraron una nueva variación del patrón. Cuando el sonido fue amplificado, muchos espectadores afirmaron escuchar palabras. No eran claras, pero la secuencia rítmica parecía formar una frase repetida 3 veces. El ciclo termina, el ciclo vuelve. Después de aquello, las emisiones cesaron. El mar volvió a su calma habitual, pero los científicos notaron un cambio sutil. La temperatura media de las aguas profundas había subido 1/10 de grado en apenas una semana. No parece mucho, pero en las escalas del océano equivale a una fuerza colosal despertando. Los imperios olvidados, los reinos que habitan más allá de la luz, podrían estar moviéndose una vez más. Tal vez no buscan conquistar ni revelar su existencia, sino reequilibrar algo que el hombre ha roto. Porque quizás el océano nunca fue solo un abismo de agua y sal, sino un corazón inmenso que late bajo nosotros, recordándonos que cada ola que rompe en la orilla es un suspiro antiguo,
una advertencia suave, antes del renacer de las cúpulas azules. Algunas noches, los marineros que navegan cerca de los archipiélagos del Atlántico Norte juran escuchar un murmullo bajo la superficie, un canto grave que se prolonga durante horas. Nadie sabe si son ecos de corrientes submarinas o señales de esos imperios olvidados. Algunos afirman que quienes lo escuchan experimentan visiones, ciudades enteras de cristal y metal, iluminadas por bioluminiscencia azul, habitadas por seres que se desplazan con gracia entre columnas y corredores sumergidos. Los relatos coinciden en detalles inquietantes: torres circulares, pasajes elevados sobre plataformas y luces que ascienden hacia la superficie como si buscaran contacto. En Groenlandia, los Inuit conservan una tradición que ha permanecido intacta durante siglos. Hablan de los Tumat, criaturas que emergen del hielo y del mar profundo para guiar a quienes se acercan demasiado. Las leyendas cuentan que los Tumat no atacan, pero castigan la curiosidad imprudente. Se dice que poseen un conocimiento ancestral del océano y del cielo, y que los humanos solo pueden percibir fragmentos de su mundo. Algunos investigadores piensan que estas historias podrían estar relacionadas con los ecos de las cúpulas sumergidas, transmitidos de generación en generación como advertencias codificadas. Los exploradores modernos, sin embargo, no siempre escuchan las advertencias. En 2025, un equipo privado con fondos desconocidos intentó un descenso en la fosa de Puerto Rico, utilizando un sumergible autónomo equipado con inteligencia artificial capaz de analizar patrones de sonido en tiempo real. A los 8.000 metros, el vehículo detectó estructuras alineadas como si fueran calles y plazas, con columnas y muros que se extendían hasta donde los sensores podían captar. De repente, la IA registró variaciones electromagnéticas que no correspondían a ninguna fuente conocida, y las grabaciones de sonido mostraron la misma nota armónica que tantas expediciones anteriores habían documentado. Lo más inquietante ocurrió cuando el sumergible por primera vez captó lo que parecía una forma consciente moviéndose frente a la cámara. Era humanoide, pero demasiado alto y delgado, con extremidades que parecían fluir como corrientes de agua y ojos que reflejaban luz propia. El contacto duró apenas unos segundos antes de que las corrientes subacuáticas empujaran al vehículo hacia atrás y todas las comunicaciones con la superficie se cortaron. El sumergible reapareció horas después flotando a la deriva, intacto pero sin los datos más importantes de la inmersión. Estos incidentes no son aislados. Desde hace décadas, cada vez que alguien se aproxima demasiado a las coordenadas asociadas con los imperios olvidados, ocurren anomalías, fallas de navegación, interferencias magnéticas, extrañas alteraciones biológicas en los equipos de buceo. Algunos científicos sugieren que se trata de un mecanismo de defensa, un sistema diseñado para mantener la privacidad de estas civilizaciones y protegerlas del impacto humano. Otros, más escépticos, argumentan que se trata de un fenómeno geofísico aún no comprendido, aunque ninguno logra explicar la coherencia de los patrones detectados. Sea como sea, los imperios submarinos continúan ahí, invisibles, vivos de una manera que nuestra ciencia apenas empieza a rozar. Sus estructuras, sus sonidos, incluso sus luces fugaces, nos recuerdan que la historia humana es apenas una fracción de lo que ocurre en el planeta, que bajo cada ola, bajo cada abismo, podría existir un reino que no pertenece al tiempo tal como lo conocemos, esperando pacientemente a que escuchemos o a que dejemos de intentar entender demasiado pronto. Y así llegamos al final de nuestro viaje hacia los imperios olvidados de las profundidades marinas. Hemos explorado mapas antiguos, cúpulas misteriosas, sonidos que desafían toda explicación y la posibilidad de civilizaciones que viven más allá de nuestra percepción. Tal vez nunca lleguemos a comprender plenamente estos reinos sumergidos, pero recordar que bajo cada ola late un misterio nos invita a mantenernos curiosos y humildes ante la grandeza del océano. Si te ha fascinado este viaje tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias extraordinarias de nuestro mundo y del universo que nos rodea. Comparte este video con tus amigos y familiares. Déjanos un comentario contándonos cuál hallazgo te impactó más y regálanos un like si quieres que continuemos explorando estos misterios profundos juntos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir sumergiéndonos en lo desconocido y traer hasta ti relatos que desafían la imaginación. Gracias por acompañarnos y recuerda, el océano guarda secretos que solo los valientes se atreven a escuchar.